Bueno, muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar informes profesionales. Así que bueno, bienvenidos al curso a todos los que están en la clase. Para hoy, bueno, primero que nada, la idea es empezar en este grupo con la primera clase teórica que tenemos para esta semana, que es, o sea, esta materia vamos a continuar con temas de trabajo del profesional independiente principalmente, y vamos a repasar durante todo este curso los diferentes tipos de informes que podemos emitir como profesionales independientes. Entonces, la idea o el objetivo de esta clase es que ustedes al finalizar este curso puedan entender qué tipos de informes podemos emitir los contadores. eh, y bueno, para cada tipo de informe vamos a repasar y vamos a estudiar qué normativa tenemos, qué son las obligaciones del contador cuando va a emitir ese informe y qué trabajo tiene que hacer, y también otros temas relacionados como la responsabilidad que tenemos como profesionales. Entonces hay varios temas relativos a la profesión del contador público como profesional independiente, que es el objetivo de este curso repasar. Ustedes ya tuvieron en el primer semestre o ya han cursado, aprobado Auditoría 1, donde vimos uno de los informes profesionales que podemos emitir, que es la auditoría, ¿no? El informe de auditoría o el dictamen de auditoría. Ese es uno de los informes, tal vez uno de los tipos de informes más complejos que tenemos que emitir los profesionales, emitir un dictamen de auditoría, y por eso le dedicamos toda una materia semestral entera a estudiar lo que es auditoría. Ahora, en esta materia, informe profesional del contador público, vamos a complementar este tema con otros tipos de informes que también podemos emitir, y también nos vamos a especializar en algunas particularidades también en relativo a lo que es el dictamen de auditoría, bueno, que hay algunas clases también que vamos a dedicar a especializar, a repasar sobre eso. Así que bueno, yo voy a compartir aquí la presentación. Sobre temas generales de la materia, bueno, ahí lo que recomiendo a todos es que entren al EVA. Ya está creado para que ustedes puedan acceder, y allí tienen los materiales de la materia. La clave de matriculación, no sé si todos la tienen, pero es IPSP 2022 TP. Yo la voy a poner en el chat, por si alguno no la tiene, creo que está igualmente. Creo que bueno, que ustedes tienen que matricularse en el curso, y allí tienen todos los materiales relativos a las modalidades de curso, el tema de los puntos para aprobación durante todo el semestre. Así que recomiendo entrar al EVA y bajen los datos relativos a lo que son el programa de la materia, y también relativo a lo que es la forma de aprobación de la materia. Está todo detallado en el EVA, o sea que con eso ustedes lo pueden tener y lo pueden estudiar directamente. Obviamente, si tienen alguna duda, luego estamos a las órdenes para aclararlo, pero creo que está bastante claro con eso. Y bueno, después también a lo largo ya de las revisiones, ¿no? Si serán presenciales o remotas, eso les iremos comentando. También otra modalidad para comentarles es el sistema de funcionamiento. Ahora sí, el sistema de funcionamiento del curso es similar a lo que funcionamos en auditoría, o sea que vamos a tener algunos cuestionarios en el EVA que se van a disparar. A ustedes les van a llegar los avisos de eso, y es una forma de seguimiento del curso, que ustedes también puedan ir completando los cuestionarios del EVA. Así que el funcionamiento de la materia, para los que ya cursaron auditoría, ya están acostumbrados, va a ser muy similar, con cuestionarios en el EVA. Vamos a tener eh, cada semana la vamos a tratar de enfocar a un tema, o tenemos en algún caso alguna semana más para algún tema más extenso, pero en esta semana vamos a ver los temas generales de informe profesional y contador público, que hoy nos vamos a enfocar más en temas teóricos,
Y bueno, también tenemos algún práctico o algún ejercicio que la idea es, eso lo vamos a tratar de ir viendo en la clase del viernes. No sé si, bueno, alguna duda del curso, alguna pregunta que quieran hacer. No, no, ninguno. Bueno, gracias. Entonces, si no hay dudas, bueno, vamos a empezar con el tema uno, que es lo que tenemos que ver, los que tenemos que ver hoy, que es los informes de profesional de contador público. Vamos a repasar algunos temas genéricos que tenemos que entender a ver, por lo menos vamos a tratar de ver alguna normativa que tenemos los profesionales sobre este tema. Entonces acá, primero, en temas generales de informes profesionales, vamos a tratar de repasar algunos puntos que son los que están indicados acá. Primero, tipos de informes profesionales y pronunciamientos aplicables. O sea que acá, en la clase de hoy, si bien no vamos a repasar en detalle cada uno de los informes profesionales, eso lo vamos a ir viendo durante el curso. Por ejemplo, un informe de revisión limitada, si tenemos que emitir un certificado de ingreso, certificado de lo que sea, cómo se tiene que emitir, un informe de compilación. Y hay otros tipos de informes que a veces no son tan comunes o no los vemos tantos en la práctica que se usen, pero lo importante es entender todos los tipos de informes que podemos emitir los contadores o que ustedes, si van a trabajar como profesionales independientes, pueden emitir, ya que esos son servicios que ustedes pueden ofrecer a un cliente, y lo importante es entender la normativa que en cada uno de estos cursos que tenemos. Segundo lugar, vamos a repasar las normas internacionales de auditoría y servicios relacionados específicos. O sea, nosotros en Auditoría 1, cuando ustedes la cursaron, vieron las NIAs, las normas internacionales de auditoría. Bueno, también el mismo IFAC, que emite las normas internacionales de auditoría, se encarga de emitir normas para los otros informes que podemos emitir. Por ejemplo, un informe de revisión limitada, un informe de compilación. Entonces, vamos a repasar cuáles son esas normas que el profesional puede emitir. En cuarto lugar, vamos a tener responsabilidades del profesional. Este es un tema importante porque todos los que trabajamos como profesionales independientes, una de las cosas que nos preocupa siempre es, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad cuando estoy firmando un dictamen o estoy firmando un informe de revisión limitada, un informe de compilación? ¿Qué ocurre si nosotros la información sobre la que hicimos el trabajo tratando de hacerlo de la mejor forma, cumplimos con las normas y resulta que la empresa hizo un fraude o la información que nos dieron no era la correcta, o no se detectó alguna situación que tenía esa empresa o esa sociedad sobre la cual emitimos nuestra opinión, o emitimos un informe que no se da de autoría? Entonces, el punto acá es cuál es nuestra responsabilidad sobre profesionales profesional. Y este es un punto que vamos a tratar de repasar también. Y bueno, finalmente hay en cuarto lugar, también hay, este es un tema más nuevo, que es la responsabilidad del contador público como sujeto obligado respecto a la ley de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿no? Que ahí el Banco Central recientemente nos ha incluido como profesionales obligados o tenemos ciertas responsabilidades sobre nuestros clientes sobre este tema. Así que bueno, vamos a la introducción. Eh, Cuando hablamos de informe profesional de contador público, lo que dijimos, nos referimos a informes realizados por un contador público. O sea, la persona tiene que ser un profesional emitido, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas con el título de contador público, o equivalente, generalmente decimos, porque pueden ser de otras universidades que tengan aprobados los títulos de contador público, pero nos vamos a referir o vamos a tratar en esta materia los informes realizados por el contador público y con la particularidad que les decía, ¿no? Estamos enfocados al trabajo del contador público como profesional independiente, ¿no? Obviamente la tarea del contador público, los trabajos que puede hacer el contador público que ustedes han visto durante la, la- la, eh, la carrera, podemos trabajar de otras áreas o ser profesionales dependientes o dedicarnos a otras cosas que no sean directamente emitir informes
los tipos de informes que podemos emitir como profesionales independientes. Y bueno, y estos abarcan temas contables. Muchas veces los informes que emitimos son de temas contables, pero también se refieren a otros aspectos que pueden estar vinculados con la contabilidad o surgen de la contabilidad, pero no necesariamente tienen que ser temas contables. O sea, hay algunos informes que podemos emitir y vamos a ver que son informes sobre temas que tal vez no son estrictamente contables. Entonces, esto nos da un abanico también más grande de informes que podemos emitir, que creo que es importante que para ustedes se reciban, entiendan que esto es una posibilidad, trabajar como profesionales independientes y tienen que saber que no solamente podemos emitir informes o trabajos sobre información estrictamente contable. Destacamos algunos puntos, indica la slide, que son, primero, hay que aplicar un enfoque técnico. ¿Por qué un enfoque técnico? Porque hay una determinada normativa que vamos a tener que saber que establece determinados procedimientos que tenemos que aplicar. Entonces, eso es un enfoque técnico en el sentido de que está regulado por la normativa qué procedimientos tenemos que hacer o qué trabajo tenemos que hacer según el tipo de informe que estamos emitiendo. Otro punto importante es, siempre este informe nuestro va a ir a un determinado usuario, a un destinatario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta siempre quién es el usuario final o el destinatario del informe que estamos emitiendo para saber dónde va a estar su foco o dónde va a estar su mayor preocupación. Y finalmente, ser objetivo y cuidadoso. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos firmando, cuando nosotros somos contadores públicos, lo que estamos dando es fe pública, o sea, por eso se llama el título que obtenemos contadores públicos, porque estamos dando fe pública. ¿Qué quiere decir? Que el usuario que va a estar viendo ese informe va a estar haciendo fe en nuestra firma, en nuestra opinión. Por lo tanto, es importante ser objetivo y cuidadoso en cuanto a nuestro trabajo, de forma de poder asegurar lo que el informe nos pide, ¿no? O sea, lo importante acá es, según el tipo de informe que emitimos, tenemos que hacer diferente tipo de trabajo. Entonces, lo importante es tener en cuenta que ser objetivo y cuidadoso es conocer la normativa que vamos a ver en este curso para poder aplicar los procedimientos adecuadamente. Así que bueno, aplicar un enfoque técnico es un poco lo que repasamos. Tenemos que considerar el marco normativo. Sobre el marco normativo profundizamos acá en un poquito más. Y tenemos que separar que acá en Uruguay tenemos una normativa local, que generalmente el emisor de la normativa local es los pronunciamientos del Colegio de Contadores, ¿verdad? Que el Colegio de Contadores emite pronunciamientos, que los contadores públicos es nuestro trabajo. Por lo tanto, a nivel local tenemos los pronunciamientos con el Colegio de Contadores, y también hay otros organismos que emiten algunas normas que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto al trabajo como contadores. Por ejemplo, la normativa del Banco Central del Uruguay, que regula cuáles son los informes que tenemos que presentar los contadores para los emisores o sistema financiero, indica ciertas regulaciones. También el Banco Central, por ejemplo, hoy decíamos, está el tema de los requisitos o nuestra responsabilidad como contadores públicos sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo. Eso está regulado por el Banco Central. Entonces, aquí en Uruguay tenemos ciertos organismos que emiten normativa que los contadores como profesionales independientes tenemos que seguir. Por ejemplo, y a modo de resumen, dijimos los pronunciamientos del Colegio de Contadores, o también hay cierta normativa que puede emitir, por ejemplo, el Banco Central del Uruguay. A nivel internacional, el principal organismo emisor de normas es el IFAC, que el IFAC se encarga de emitir las normas internacionales de auditoría, pero también emite normas sobre servicios relacionados, como ser informes de revisión, informes de compilación u otros tipos de informes que vamos a ir viendo durante el curso. Así que si bien tenemos una normativa local, hay una normativa internacional que en Uruguay, por lo menos, tratamos de alinearnos a esa normativa internacional. Entonces, lo que pronunciamientos locales y tanto el Banco Central del Uruguay estudian esa normativa internacional y generalmente nos van indicando que apliquemos las normas internacionales de algún año o alguna versión de esas normas. Si no hubiera a nivel local o a nivel internacional
ninguna norma que trate un determinado tema, por supuesto, habría que ir a la doctrina o a lo que usualmente se hace o las buenas prácticas que se realicen bueno, o teóricos se hayan estudiado un tema. En general, la mayoría de los temas se espera que debería estar dentro de lo que es la normativa local o la normativa internacional. Deberían ser pocos las situaciones donde no haya una regulación específica. El otro punto que hoy comentamos era, bueno, los destinatarios. ¿Quiénes son? Bueno, los destinatarios, primero que nada, no tienen por qué tener la capacidad técnica para entender lo que se establece en el informe, pero sí se debe contemplar el objetivo del trabajo pactado, ser claro y conciso en nuestro informe, y lo otro es ser comprensibles y útiles. O sea, tenemos que tener en cuenta que no siempre el destinatario de nuestro informe va a ser un contador público, por lo cual tenemos que ser claros en los informes y precisos. Sobre este punto, lo que hay que tener en cuenta es que los informes que emitimos como profesionales en general están en pronunciamiento local. Esos pronunciamientos y la normativa del IFAC, las normas internacionales de auditoría o de servicios relacionados, realmente tienen modelos de informe que tenemos que aplicar. O sea que esos modelos son modelos ya estructurados, por lo cual nosotros cuando preparamos un informe profesional tenemos que seguir el modelo siempre que establece esa norma, ¿no? No es que nos ponemos a redactar y poner los párrafos que queremos en un informe de un dictamen de auditoría, o un informe de revisión, o un informe de compilación, sino que la normativa nos trae un modelo y nos da un ejemplo de modelo a aplicar, y nosotros tenemos que aplicar ese modelo que ya establece qué párrafos tiene que tener el informe, y que a su vez cada párrafo está establecido qué es lo que tiene que decir. Entonces, primero que nada, usamos modelos que son preaprobados, o sea, están preestablecidos en la normativa, y cuando hay situaciones específicas, por ejemplo, una salvedad en un dictamen de auditoría o en un informe de revisión encontramos algún hallazgo que tenemos que revelar, bueno, hay que ser concisos y claros en cuanto a lo que estamos diciendo, y de acuerdo a lo que establece la normativa. O sea, tenemos que ver en qué lugar vamos a poner el informe, con qué títulos o cómo somos claros y de acuerdo a normativas que estamos aplicando. Ser objetivos y cuidadosos es un poco lo que decíamos, ¿no? Algunos tendrán desde la simple descripción de los hechos, otros tendrán conclusiones y opiniones según cuál sea el tipo de informe. Conclusión, generalmente hablamos en un informe de revisión, y opinión, hablamos en un dictamen. Cuando estamos hablando de informes de revisión limitada, lo vamos a ver también durante el curso, no hablamos de opinión, porque generalmente cuando hablamos de opinar en un informe, estamos opinando, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos hablando de que estamos hablando de una razonabilidad de esa información que nosotros sobre la cual emitimos un informe. Eso, la opinión en materia de normas internacionales de auditoría, nos referimos en general que lo usamos con un dictamen. En otro tipo de informes, por ejemplo el de revisión limitada o el informe de revisión, que es el nombre de las normas internacionales, hablamos de conclusión, porque no llegamos a un nivel tan alto o tan bueno de evidencia como para poder opinar que esa información está bien. Simplemente concluimos de lo que hicimos nos surgieron hallazgos. Así que cada tipo de informe tienen diferentes tipos de resultado que podemos llegar, sea una conclusión, sea una opinión, dependiendo del tipo de trabajo que nos exige la normativa. Poseer cuidado y diligencia profesional, ser objetivo, ser independiente. Este es un tema que es muy, como una normativa local, es uno de los aspectos que exige que nosotros, cuando somos profesionales independientes, sobre todo en determinados tipos de informes, tenemos que ser independientes respecto a la entidad o la sociedad sobre la cual estamos emitiendo nuestro informe. Y ser independiente abarca muchas cosas, ¿no? Entonces eso también es todo un tema dentro de la norma internacional, estudiar y entender cuándo somos independientes o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros somos un auditor y, no sé, tenemos un hermano que trabaja en una empresa que yo estoy auditando, o mi hermano o mi pareja
es el gerente financiero de esa empresa. Bueno, todos esos aspectos están regulados y son aspectos que se enmarcan dentro de todo un capítulo que hay en la normativa internacional, que es la independencia y cuándo somos independientes. Entonces hay normas de independencia que regulan ese aspecto. Y considerar los objetivos establecidos en la contratación del servicio, que bueno, obviamente cuando nosotros vamos a hacer un trabajo como profesionales independientes, lo primero que hacemos y nos exigen las normas es firmar una carta de acuerdo, una carta de contratación, donde se establece cuál es la responsabilidad de cada parte y qué tipo de informe vamos a emitir. Bueno, generalidades sobre informe profesional. Ahora vamos a ir al punto 2, que es contenido general de los informes. Ya repasamos esta introducción para por lo menos en la introducción ustedes lo que tenían que saber. No se preocupen hasta acá tanto en cuanto al contenido de lo que vimos, sino que lo importante es saber de qué trata esta materia, que es lo que dijimos. Así que bueno, ahora viendo eso, vamos a repasar un contenido general de los informes. ¿Qué quiere decir eso? Más allá del tipo de informe que estamos emitiendo, sea una auditoría, una revisión o una compilación, hay determinados elementos que todos los informes que emitamos tienen que tener. Entonces vamos a ver cuáles son. Acá, bueno, esto es un poco lo que repasamos, ¿no? Consideraciones preliminares. En el curso nos referimos a informes de contador público, o sea, tal vez hay otros tipos de profesionales que pueden emitir otros tipos de informes, eso no lo vamos a ver en el curso, y hablamos de informes exigidos contador público, lo que estamos hablando es que requieren el título de contador público o equivalente. En general hablaremos de informes que surgen de la contabilidad, eso es lo más habitual, pero pueden haber casos que podemos saber de algún tipo de informe que podemos emitir que no sea estrictamente información contable. Por eso dice en general. Lo más común que vamos a ver durante el curso son informes que surgen de datos de la contabilidad de la empresa o de la entidad que estamos haciendo este informe, pero no siempre tiene que ser información contable. Entonces, ¿qué es el contenido general? Y en general lo importante es una palabra confusa en cuanto al título del informe, porque el usuario tiene que entender, o el destinatario tiene que entender si estamos hablando de un dictamen de auditoría, un informe de revisión, un informe de compilación o otro tipo de informe, un certificado, de acuerdo al pronunciamientos locales. Entonces, lo primero que tenemos que tener y van a tener que tener, exigen las normativas que tiene que tener todo informe que ustedes emitan, es un título claro. O sea, no puede ser confuso o dejar un título que haga dudar si nuestro trabajo fue de auditoría, un trabajo de revisión, un trabajo de compilación. Entonces, todas las normas, todos los informes que vamos a ver durante el curso van a ver que el título no es que le podemos poner lo que nosotros queremos, sino que los títulos ya están también en el modelo de informe que vamos a emitir. Segundo punto es, en general tenemos un destinatario. El destinatario es a quien nos dirigimos a nuestro informe. Generalmente nos dirigimos a quien nos contrata, que por lo general es el directorio de la sociedad que estamos emitiendo un informe de revisión, un informe de compilación, el directorio o los accionistas, que es el que nos contrata, ¿no? Y acá la aclaración es, bueno, el destinatario es a quien, en los informes profesionales, es a quien nos contratan, siempre nos dirigimos a los directores o accionistas de la sociedad que nos contrata, pero eso no quiere decir que solamente lo puede usar el accionista o el directorio, sino que nuestro informe en general, salvo que en algunas situaciones particulares que vamos a ver también, nuestros informes son de circulación pública. También por eso es que somos contadores públicos. No estamos emitiendo un informe que puede ser un dictamen de una sociedad, un informe de revisión, un informe de compilación, que si bien nosotros se lo entregamos a quien nos contrata, ese informe luego ese usuario, ese destinatario, lo va a poder entregar a diferentes usuarios, que pueden ser un banco para aprobarle un préstamo a la empresa, puede ser la Dirección General Impositiva para ver que los impuestos se hayan liquidado correctamente, puede ser el Banco Central del Uruguay, por ejemplo en el caso de las instituciones financieras. Entonces, el destinatario es el directorio de los accionistas de la sociedad, y ahí tenemos que diferenciar del usuario final, ¿no? Esa empresa o esa entidad al que nosotros le entregamos nuestro informe después puede hacer circular a diferentes usuarios. También es importante, además de dirigirlo al destinatario, que es el accionista o el directorio,
saber para quién lo va a entregar ese informe la empresa, porque si sabemos que lo va a entregar a un banco para, por ejemplo, darle un préstamo a la empresa, sabemos que el banco va a hacer foco a ver qué préstamos tiene la empresa, con qué instituciones, los saldos que tenga con esa institución que está recibiendo, lo puede chequear con sus datos internos. Entonces, saber quién es el usuario es importante. Identificar el objeto del trabajo. Informe. O sea, por ejemplo, estamos emitiendo un dictamen sobre qué estado financiero estamos emitiendo. Y ahí tenemos que dejar claro cuál es nuestro objeto. Por ejemplo, estamos emitiendo un informe de auditoría, un dictamen sobre el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y los resultados del ejercicio 2022. Entonces debemos dejar claro que nuestro informe que estamos emitiendo es sobre los estados financieros de esa sociedad a tal fecha. Entonces tiene que quedar claro para el destinatario o el usuario que vaya a recibir este informe sobre qué estamos emitiendo este informe nuestro. Entonces debemos dejar claro si son estados financieros, de qué periodo es o a qué corte hicimos en nuestro trabajo. En general, el siguiente punto de contenido general que tienen los informes es la responsabilidad de la empresa. Y acá vamos a separar que hay cuando se firma una carta de acuerdo, hay dos responsables acá. Uno es la parte que es el profesional, que somos nosotros, que somos responsables por hacer nuestro trabajo bien, y por otro lado está la empresa o la entidad que nos contrata, que también tiene responsabilidades. Por ejemplo, la clásica es, si nos entrega estados financieros, la empresa es la primera responsable de asegurarse de que esa información que nos entrega está bien y que a su criterio no tiene errores que conozca. Entonces, el primer responsable por la información financiera es la propia empresa. Entonces, en general, nosotros en nuestros informes dejamos un párrafo donde aclaramos cuál es la responsabilidad de la empresa. A continuación, ponemos o aclaramos en general sí nuestra responsabilidad como profesional. ¿Cuál es nuestra responsabilidad profesional? Hacer el trabajo correctamente de acuerdo a la normativa del tipo de informe que emitimos, y además aclaramos cuál es nuestro alcance del trabajo, qué tipo de trabajo hicimos. Si hicimos un informe de compilación, tenemos que dejar claro que no auditamos ni revisamos esa información, ¿no? Porque si no podría llevar una confusión. Al ver un informe sobre compilación, un usuario, un destinatario, si no aclaramos que no hicimos una auditoría o una revisión, podría llevar a la confusión de que estamos diciendo que hicimos algo que en realidad no hicimos. Normas profesionales aplicadas, y acá cuando hablamos de normas profesionales, lo que tienen que entender es que diferenciamos lo que es la norma profesional de la norma contable, ¿no? Cuando hablamos de norma profesional aplicada, hablamos de, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría, o si estamos emitiendo este informe en función del pronunciamiento del Colegio de Contadores. O sea, esta es la normativa profesional, quiere decir, si es una auditoría, en base a cuál es la norma. No es la normativa contable. La normativa contable es si aplicamos la norma internacional de contabilidad, normas contables en Uruguay, que es la base contable en la cual se preparó esa información financiera. Cuando hablamos de normativa profesional, en este curso, cuando estemos hablando de normativa profesional, nos referimos a las normas internacionales de autoría o normas relacionadas, que pueden ser, por ejemplo, las normas que emite el IFAC sobre informes de revisión o informes de compilación. Otro punto importante que tienen en general los informes es dejar claro las observaciones o problemas que identificamos en la información que revisamos, ¿no? Por ejemplo, el típico que ustedes ya conocen, si estamos emitiendo un dictamen, si hay una salvedad, dejar claro cuál es esa salvedad. Y finalmente, conclusiones. Conclusión, en general hablamos de una forma de revisión o una opinión si es un dictamen de auditoría. Y los dos últimos puntos es el lugar y fecha. Nosotros generalmente tenemos que aclarar en qué fecha estamos emitiendo el informe y en qué lugar. Generalmente ponemos, por ejemplo, si estuviéramos el día de hoy, pondríamos 16 de agosto, Montevideo. ¿Por qué?
primero, la fecha del informe lo que aclara es hasta qué momento somos responsables nosotros. O sea, lo que ocurrió después de que firmamos el dictamen o el informe de revisión, ya si es un hecho posterior que es nuevo, nosotros no lo sabíamos al momento de emitir el informe. Entonces dejamos claro que emitimos en tal fecha, en una determinada fecha, para dejar claro que hasta ese momento es que nosotros somos responsables por lo que ocurrió. Si ocurre un hecho posterior que no había forma de predecirlo, dejamos claro que no teníamos, que como lo firmamos en esa fecha, no teníamos forma de saberlo. Y el lugar, Montevideo, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, si ocurre acá algún problema legal o algún problema con respecto a esa información que emitimos en el informe, la normativa aplicable desde el punto de vista legal y las responsabilidades que podamos tener como profesionales van a aplicar las del país que estamos emitiendo el informe. Entonces, si estamos emitiendo un informe en Montevideo, Uruguay, lo que estamos diciendo es, si ocurre algún problema o un hecho sobre la información que estamos emitiendo en el informe, la normativa legal o el procedimiento judicial o el que tenga que seguirse va a aplicar la de Uruguay porque nosotros estamos emitiendo un informe en Uruguay. Finalmente la firma, que la firma lo que tenemos que tener claro es que tiene que ser la firma de un profesional habilitado para firmar, que es un contador público. Esto básicamente, en las siguientes slides, es lo que fuimos repasando, así que lo vamos a pasar un poco rápido. Resume básicamente. Bueno, contenido general, ya lo vimos, entonces ya hicimos una introducción, tratamos de introducir la materia, le dijimos que comentamos en ese primer capítulo que los tipos de informes que podemos tener. Segundo lugar, repasamos un contenido general. Acá lo importante era entender que hay determinados temas que sea cual sea el tipo de informe en general vamos a poder identificar. Y en tercer lugar, vamos a tratar de pasar los usos habituales de los distintos informes que tenemos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a tratar de repasar cuáles son los tipos de informes que emitimos generalmente en Uruguay. Así que bueno, vamos a ir a ese punto. Y acá, ¿qué queremos transmitirles en esta primera clase? Es que, bueno, en Uruguay hay determinados informes que habitualmente se entregan a diferentes usuarios. Por ejemplo, ¿quién nos puede pedir un informe de un profesional contador público? Una autoridad fiscal. ¿Quién es en Uruguay? La DGI. El accionista, tal vez la empresa tiene un accionista en el exterior que le pide determinado tipo de información. Otro usuario muy común son instituciones financieras. Hablamos de bancos, por ejemplo, yo soy una empresa, necesito endeudamiento financiero y voy a un banco a pedirle plata, y el banco va a pedirme que le presentemos un informe profesional o contador público porque lo que quiere es tener que esa información que está presentando la empresa tenga cierta seguridad adicional sobre lo que está presentando, que alguien independiente haya de una determinada seguridad. Obviamente vamos a ver ahora que depende de cuánta plata yo esté pidiendo, qué tanta seguridad quiere tener un banco, ¿no? O sea que si estamos pidiéndole mucha plata a un banco, seguramente nos va a pedir más nivel de seguridad que si estamos pidiendo un préstamo chico. Los inversores, viene un nuevo accionista, quiere poner plata en esta empresa, y bueno, generalmente un accionista nuevo va a decir, mira, yo voy a poner plata en esta empresa, pero quiero saber que lo que vos me decís que esta empresa está ganando, realmente lo esté ganando, o los activos que tiene realmente valgan esa plata que vos me decís que valen. Entonces, un inversor es un típico ejemplo de que cuando va a invertir en una empresa, también le va a pedir a esa empresa información financiera que generalmente esté auditada. Lo otro, decíamos, y esto lo comentaba un poquito antes, nuestros informes profesionales, si bien están destinados a los accionistas o al directorio, una vez entregados, en general son de libre circulación. Por eso es nuestra responsabilidad también de hacer el trabajo de forma correcta, porque ese informe va a ser de libre circulación y puede ir a un banco, puede ir a la Dirección General Impositiva, al accionista o puede entregarlo nuestro informe la empresa a quien quiera. Salvo en algunas situaciones puntuales donde nosotros podemos poner alguna restricción, pero son situaciones puntuales. O sea, en la generalidad de los casos son informes de libre circulación.
Y bueno, obviamente por eso es importante tener claro lo que estamos redactando y ser cuidadosos en ese sentido, y porque los informes a veces pueden ser utilizados para algunos fines que tal vez no eran los previstos inicialmente. Bueno, acá un resumen, ¿no? Estos son en Uruguay, si ustedes van a ver los dictámenes que emitimos cuando trabajamos profesional independiente, tal vez en grandes rasgos podemos decir, bueno, Banco Central del Uruguay es uno de los principales usuarios, y acá hablamos de Banco Central del Uruguay, pero a ver, si son instituciones financieras, tienen que entregarle directamente al Banco Central del Uruguay sus informes profesionales, pero también el Banco Central requiere que cada banco privado, cada banco o el Banco República, eh, cuando da un préstamo capta un nuevo cliente, hay determinada normativa sobre los tipos de informes que tiene que exigirle. Esto, o sea, lo que tengamos que tener claro acá es que no es que yo soy, no sé, el Banco República o cualquier banco privado, BBVA, Santander, Itaú, el que ustedes quieran, no es que ponen cada uno y dicen, mira, me parece que quiero un informe de auditoría o me parece que quiero un informe de revisión, sino que hay una normativa que establece el tipo de informe y eso está regulado en la recopilación de normas del Banco Central del Uruguay sobre el sistema financiero. Así que está regulado por el Banco Central qué tipo de informe tiene que presentar cada empresa según los montos de endeudamiento que tenga. Auditoría Interna de la Nación también tiene normativa específica y sobre todo en los últimos años este ha sido un tema que ha tenido, incrementado lo que es la obligatoriedad porque se han establecido algunas multas por no presentar la información a Auditoría Interna de la Nación. Antes eran poquitas las empresas que presentaban, si bien era exigido. Hoy en día hay otros elementos que hacen que la Auditoría Interna de la Nación haya aumentado mucho en los últimos años la cantidad de empresas que registran sus estados en la auditoría interna, con lo cual es un usuario, un destinatario importante en el Uruguay. Dirección General Impositiva, obviamente por razones obvias, es un tema que les preocupa a todas las empresas porque es el que los va a controlar si pagaron bien o mal los impuestos. Entonces, hay determinados tipos de empresas que tienen determinados tipos de requerimientos. Cuanto más grande la empresa, generalmente tienen mayores obligaciones y vamos a repasarlas. Y finalmente, organismos públicos, ¿no? Hay algunos organismos públicos que pueden exigir para un trámite o algún tipo de procedimiento que se presente información por contadores públicos. Primer tipo de usuario, Banco Central del Uruguay. Sobre el Banco Central del Uruguay vamos a repasar lo que es la normativa. No quiere decir que ustedes tengan que ser como resultado de esta materia, expertos en la normativa del Banco Central del Uruguay, pero sí tienen que saber, si viene un cliente, ustedes mañana y les dice, bueno, mira, yo voy a pedir un préstamo, qué tipo de informe tengo que tener o qué obligación tengo que emitir, es un dictamen, una revisión, un informe de compilación. Bueno, eso es el objetivo de este curso que vamos a tener. Vamos a repasar un poco la normativa. Primero que nada, detalla los requerimientos respecto a informes que deben presentar los deudores del sistema financiero, indicando que los estados contables de los deudores de la cartera comercial deberán presentarse acompañados de un informe signado por firma habilitada para ejercer la profesión contable, cuyo alcance dependerá del nivel de endeudamiento del sector con el sistema financiero. Entonces acá, esto es lo que sale de esta comunicación que emitió el Banco Central hace ya varios años, y dice, ¿de qué depende si tengo que presentar un informe de auditoría, un informe de revisión, un informe de compilación? Depende de cuánto sea el endeudamiento de esa empresa, y aclara, no solamente con ese banco, cuánto se le está pidiendo a ese banco, sino que hay que considerar cuánto ya está endeudada con todo el sistema financiero. También establece esa comunicación en qué caso corresponde un servicio de auditoría externa. Se deberá requerir los antecedentes que acrediten la habilitación y solvencia profesional del auditor. O sea que aclara que en el caso que sea un informe de auditoría que se presente, no es suficiente que esté firmado por cualquier persona o cualquier contador público, sino que tiene que ser un contador público que esté acreditado, que tenga experiencia suficiente como para poder emitir ese tipo de dictamen. Entonces, por ejemplo, en ese caso lo que le va a exigir el banco además a la empresa es que identifique quién es el auditor, detalle cómo se conforma el equipo del auditor, entender
si es una firma reconocida o no, acreditar la experiencia que produce el equipo de auditoría y, por ejemplo, qué clientes atiende o qué empresas audita. Por ejemplo, y algo muy habitual, y esto lo piden siempre a los auditores, o nos pide siempre a los auditores, que es mostrarles el contrato entre el auditor y la empresa auditada. Porque también el Banco Central o los bancos pueden tener la posibilidad de, en algún caso, de exigir ver ese contrato. Y acá un resumen de lo que es lo que establece esa comunicación sobre los niveles de exigencia. Y hoy decíamos, según el endeudamiento que tengan, eso fue lo que razonó la normativa del Banco Central, dijo, cuando una empresa debe mucha plata, por ejemplo, vamos a decir un monto ejemplo, pero no es lo que dice la normativa, por ejemplo, si una empresa pide 500 millones de dólares, no le puedo pedir el mismo tipo de informe que una empresa que está pidiendo 1.000 dólares. Entonces, lo que dice es, bueno, tenemos que establecer, dijo la normativa del Banco Central del Uruguay, niveles que digan, mirá, los que pidan préstamos más grandes o estén más endeudados con el sistema financiero, van a tener que tener sus estados financieros revisados con un mayor detalle o ser auditados. Los que tengan un endeudamiento más chico, si examen de auditoría, le voy a pedir seguramente un informe de compilación, un informe que no requiera un trabajo muy extenso sobre esa empresa, porque tiene un riesgo más chico, porque es un monto más chico. Pero había que poner un nivel o establecer esos niveles. ¿Cuáles son esos niveles que estableció la comunicación del Banco Central? Si el endeudamiento es menor al 5% de la RPBB, no sé si alguno ha escuchado o no este término, pero la RPBB es la responsabilidad patrimonial básica para banco. ¿Qué es la responsabilidad para banco? Es un número que fija el Banco Central todos los meses. Entonces, si ustedes van y googlean o buscan responsabilidad patrimonial básica para banco en Uruguay, seguramente ustedes le va a saltar en el buscador que quieran un link al Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay establece cuál es la responsabilidad patrimonial básica para banco mensual. Usted le aplica a ese monto el 5%, y si el endeudamiento que tiene la empresa es menor al 5% de eso, va a requerir un informe de complicación. ¿Tá? Y ojo, de vuelta claro, no es yo voy a pedir un préstamo ahora con este banco, por ejemplo, no sé, se me ocurre hoy ir al Banco República y pedir un préstamo. No es que tengo que comparar lo que estoy pidiéndole al Banco República, compararlo con el 5% de la RPBB, sino que si yo ya tenía préstamos con otros bancos, tengo que sumar todo mi endeudamiento con el sistema financiero uruguayo, y la suma de todo eso la comparo con el 5% de la RPBB. Si es menor al 5%, me van a pedir un informe de compilación al banco. Y todos deberían pedir lo mismo. Cualquier banco debería pedir un informe de compilación. Ahora, ya es un poquito más grande lo que yo estoy endeudado. Estoy entre el 5 y el 15% de la RPBB. El banco, cuando nosotros vamos a ir y nos vamos a sentar frente al ejecutivo de cuenta, por esta comunicación que estamos diciendo, nos va a pedir un informe de revisión. O sea, que le va a decir, mirá, no, vos tenés que presentarle, va a decir a la empresa, un informe de tus estados financieros con con un informe de revisión. Y finalmente, si el endeudamiento con todo el sistema financiero es mayor al 15% de la RPBB, va a venir el ejecutivo de cuenta de la empresa y le va a decir, mirá, vos necesitas tener un dictamen de auditoría. Entonces la empresa, si tiene un endeudamiento muy grande con el sistema financiero, que muy grande significa en términos de esta comunicación más de un 15% de la RPBB, le va a pedir un dictamen de auditoría. Si hay alguna duda, me dice. Acá, para tener una referencia, está planteado también en esta slide, que la RPBB hoy en día, según la normativa del Banco Central del Uruguay, son 130 millones de UI, o sea que lo que cada mes el Banco Central publica, unidades indexadas, al valor de la unidad indexada de cada periodo, ¿no? Entonces, hoy en día, a términos de referencia, la RPBB son 130 millones de UI. Luego, bueno,
además de cualquier empresa comercial común que pide un préstamo financiera, son sujetos regulados por el Banco Central del Uruguay. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, si yo como una persona o cualquiera de ustedes van y tienen un depósito en un banco, porque sus ahorros los guardan en un banco, como hacen muchos uruguayos, lo que el Banco Central le preocupa es que ese banco tenga digamos, la capacidad de devolverles el dinero cuando ustedes vayan a retirar un dinero a un cajero o vayan a la sucursal del banco a retirar su fondo porque quieren usarlo para algo. ¿Cómo se hace esa regulación? Bueno, estableciendo normativas y exigencias al sistema financiero, o a las empresas o instituciones financieras, sea bancos, casas financieras, instituciones financieras externas, administradoras de fondos provisionales, compañías de seguros, les pide que cumplan determinada normativa y los controla también, obligándolos a presentarles estados financieros para ver si hay alguna entidad que tenga una situación financiera mala y tenga que preocuparse el Banco Central del Uruguay de que pueda o tenga la capacidad de devolver los fondos a los uruguayos. Entonces, ¿cómo hace uno de los puntos de control que tiene el Banco Central del Uruguay? Justamente son los estados financieros. Y para asegurarse que estas instituciones, los bancos, le están dando los estados financieros correctos y no tienen errores para ocultar situaciones, lo que hace el Banco Central es dice, mira, estas instituciones requieren tener un dictamen de auditoría. Entonces, para estas instituciones les exige que se les presente al Banco Central, entre otras regulaciones, ¿no? Un dictamen de auditoría que, por ejemplo, según el tipo de entidad, no todas tienen el mismo riesgo de esta lista, se les exige más información. Dentro de esta lista está primero el banco, que en este caso los bancos no es por casualidad, en general son de las instituciones que tienen más responsabilidad también, porque son las que captan ahorros de las personas o de los uruguayos, y por eso es que el banco les exige más. Entonces, en el caso de los bancos, no solamente les exige un dictamen de auditoría, sino que durante el año tienen que ir presentando un montón de información, con la cual el Banco Central la procesa y analiza si ese banco está en una buena situación financiera o tiene que tomar alguna otra medida sobre cómo viene funcionando ese banco. Bueno, acá hay algunos tipos de informes que tienen que presentar. Hoy lo comentamos, por ejemplo, tienen que presentar informes de evaluación integral del funcionamiento del sistema integral de riesgos. Y sobre esto, el profesional también tenemos que emitir un informe. O sea que hoy les decía, no siempre es información estrictamente contable. Y bueno, acá hay algunos ejemplos. El profesional, que es el auditor de ese banco, tiene que entregar un informe sobre evaluación integral del sistema integral de riesgos. O sea, tiene que evaluar el sistema de riesgos a las normas del Banco Central del Uruguay. Informe sobre clasificación de riesgos crediticios, informe sobre créditos con empresas vinculadas, informe sobre opinión sobre idoneidad y funcionamiento de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea que el contador público, ustedes, si en algún caso les puede pasar, que tengan que, si trabajan como auditores para un banco, tengan que presentar una opinión o un informe al menos sobre cómo es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del banco. O sea que acá no estamos hablando de información contable, es un ejemplo de informes que podemos emitir que no son contables. Y acá lo que vamos a tener que estudiar o vamos a ver durante el curso es, bueno, qué tipo de informe es el que más se adecua para poder emitir algún tipo de trabajo sobre eso, ¿no? O sea que acá no es que vamos a estudiarlo como nos parezca y emitir un informe a nuestro criterio, sino que tenemos que seguir alguno de los tipos de informes que vamos a estudiar durante el curso. Pasamos a otro usuario, en este caso la Auditoría Interna de la Nación. Bueno, la Auditoría Interna de la Nación, a partir de hace unos años, se establecieron que las empresas con determinados niveles de ingresos, determinados niveles de activos, ¿tá? Eh, tengan que presentar información a la Auditoría Interna de la Nación, y si no lo hacen, se establecieron algunas multas. Dentro de esas multas se establecen algunas multas económicas y también la posibilidad de que la empresa deje de tener el certificado de estar al día con la Dirección General Impositiva. Entonces,
esos controles que establece la normativa actual hace que la mayoría de las empresas que cumplan con estos niveles de ingresos les interese en presentar los estados financieros ante la auditoría interna de la nación, ya que si no lo hacen pueden tener sanciones, que a veces no es lo peor la multa económica, sino que la posibilidad de que le caiga el certificado de estar al día con la Dirección General Impositiva, que eso tiene repercusiones muy importantes para cualquier empresa. Por lo tanto, esto la cantidad de empresas que empezaron hace pocos años a presentar esos estados financieros ante la Auditoría Interna de la Nación aumentó de forma muy considerable. Acá está el monto que tienen que presentar, pero además lo otro importante es que bueno, en la Auditoría Interna de la Nación no exige un tipo de informe específico, sino que le pide a la empresa que presente sus estados financieros y las posibilidades son que se presente con un dictamen de auditoría, un informe de revisión o un informe de compilación. O sea que en este caso, para la Auditoría Interna de la Nación, no es como para los bancos, que hay niveles, según el nivel de endeudamiento, es que tienen que... Empresas es presentar, registrar sus estados financieros. Para eso hay una planilla Excel tipo que tienen que completar los números del balance, agregarle las notas, y hoy en día es electrónico, se pasa todo por una página web, donde se sube esa información por medio de una página web que tiene ciertos controles, y además piden que se adjunte a ese Excel y Word con los estados y notas un informe del profesional, que puede ser un informe de compilación, revisión o auditoría. Cualquiera de los tres sirve. O sea que la empresa lo que hace es, bueno, si ya tenía un informe de auditoría, en general presenta el mismo informe de auditoría, pero si tenía un informe de compilación, no va a salir, no tiene que salir a contratar un auditor solo por este tipo de presentación. Esto es lo que decíamos, las certificaciones aceptadas serán informe de compilación, revisión limitada, auditoría, elaborado respecto a las normas generalmente aceptadas al respecto. Se establece además que los estados financieros estén aprobados por órganos sociales competentes y firmados por los representantes de la sociedad. O sea, en general se exige que haya tenido, si lo tiene que aprobar el directorio, es que haya un acta de directorio que lo aprobara, y tienen que estar firmados, que la firma hoy en día es electrónica, o sea que en esa misma página web donde se suben los estados, el representante de la sociedad o alguien que tenga representación de la sociedad tiene que tener una firma electrónica, que con esa firma electrónica se firma digitalmente y se sube todo eso por medio de por una versión web de presentación. El plazo para presentarlo en el caso de AIN son 180 días, o sea, más o menos 6 meses. Si estamos hablando de un estado financiero que cierra el 31 de diciembre, su ejercicio de la empresa, antes del 30 de junio, más o menos, porque son 180 días, no es exactamente el 30 de junio, tiene que presentar a la Auditoría Interna de la Nación o subir en la página de la Auditoría Interna de la Nación, en realidad, sus estados con el informe de compilación, revisión o auditoría. Como dijimos, hay algunas sanciones, son básicamente multas, pero acá en general, de lo que más le preocupa a la empresa es el punto B que tenemos acá, en esta slide, que es la supresión del certificado de vigencia anual, ¿no? De DGI, el certificado porque si es una empresa que importa bienes o que tiene exportaciones, no va a poder hacerlo, no va a poder seguir operando hasta que tenga, si le cae el certificado, estará al día con Dirección General Impositiva, por lo cual eso es una de las preocupaciones más grandes. Obviamente que tampoco en general las empresas no quieren tener multa por este hecho, por lo cual también lo tienen, pero bueno, el incumplimiento de registrar en plazo el informe de auditoría interna de la Nación, estamos hablando de 2.000 UI, o en caso de reiteración del cumplimiento son 3.000 UI, que tampoco no son montos tan grandes como que para hacer la mayor preocupación en general. Sí hay una provisión de distribuir utilidades. Si no se presentan y no están registrados los estados en la Auditoría Interna de la Nación de forma regular, no puede la empresa emitir, no podrá distribuir utilidades. Si lo hace en incumplimiento de presentar su informe ante la Auditoría Interna de la Nación,
puede tener una multa de 125.000 UDI, que ahí sí es un poquito más grande la multa. ¿Qué pasa con la Dirección General Impositiva? Bueno, en la Dirección General Impositiva lo que tenemos es que la Dirección General Impositiva no tiene por categorías por montos de ingresos, por monto de activo, sino que la Dirección General Impositiva es un organismo que establece como categorías de contribuyentes. Esas categorías no hay un criterio único, o sea, es a juicio de la DGI. Simplemente cuando quiere que un cliente entre en una categoría, eh, le manda un aviso y le dice, mira, a partir de hoy estás en tal categoría. Y las categorías son grandes contribuyentes, que son algunas empresas más grandes generalmente, digo generalmente porque no necesariamente grandes contribuyentes es por un monto de ingresos o un monto de activos. La DGI define, según su juicio, qué sociedad le interesa que sea un gran contribuyente. Luego hay otras empresas que están en un rango que se llama empresas sede, y hay otras que son no sede. Las no sede no tienen requisitos específicos de informes, pero los requisitos de tipo de informe profesional arrancan con las empresas sede, que necesitan tener un informe de revisión limitada, un informe de revisión, y los grandes contribuyentes necesitan tener un dictamen de auditoría. Bueno, acá una aclaración más. Para el informe de auditoría tiene la particularidad para los grandes contribuyentes, además, que tiene que mandarse a la DGI o enviarse a la DGI ese informe de auditoría junto con la declaración jurada, que para lo cual tiene 4 meses la empresa para presentarlo. O sea que ahí hay un plazo que está establecido por la Dirección General Impositiva. O sea que si una empresa es gran contribuyente, tiene 4 meses para presentar la declaración jurada de impuestos. Por ejemplo, cierra 31 de diciembre, antes del 30 de abril o la fecha establecida en abril que establece la DGI, tiene que presentar su declaración jurada anual de impuestos y además tiene que enviarle en ese plazo el dictamen de auditoría. Cuando estamos hablando de un informe sede, presentar en 4 meses la declaración jurada, no tiene la obligación la empresa sede de enviar el informe de revisión a la DGI. Lo tiene que tener ese informe de revisión, porque si tiene una inspección de la DGI, se lo va a solicitar, pero no tiene el mismo requisito la empresa sede del envío a DGI como lo tienen los grandes contribuyentes. Otros usuarios que tienen responsabilidad de presentación son los usuarios de zona franca. Todas las empresas que son usuarias de zona franca tener auditoría o de revisión según los montos de activos o ingresos. Cuando los activos superan los 30.000 UR o los ingresos tienen que ser superiores a 100.000 UR, van a requerir un informe de auditoría. El resto de las empresas requieren tener un informe de revisión limitada. Y bueno, en cuanto a organismos públicos, lo que está establecido acá, hay alguna, no voy a entrar tanto en detalle, pero lo que establece la legislación es que los estados financieros o rendiciones que presenten las empresas ante organismos públicos, en todos los casos tienen que estar presentados con una certificación de contador público, con lo cual está regulado que ante cualquier estado financiero que se presente ante un organismo público, tiene que tener una certificación de contador público, que sea un contador público con título habilitado. Así que bueno, acá también hay algunos decretos que están establecidos en la reglamentación. Yo acá sobre este punto no vamos a entrar tan en detalle. O sea, básicamente lo que tenemos acá son eh, qué son los objetos de que se tenga que certificar. Por ejemplo, balances, rendiciones de cuentas y estados contables. Estos balances, rendiciones de cuentas y estados contables tienen que estar obligatoriamente certificados, que dependerá del tipo de informe que se presente, el tipo de certificación que tenga.
acá, bueno, vamos a ir, volvemos al encabezado, vamos pasando de los tipos del punto 3. Dijimos los usuarios habituales. Los usuarios habituales, entonces los repasamos y repasamos que tenemos que tener claro cuándo se tiene que presentar un informe ante la Dirección General Impositiva, cuándo se tiene que presentar un informe ante un banco privado, financieras que tienen que presentar informes ante el Banco Central del Uruguay. Repasamos los requisitos de la Auditoría Interna de la Nación, también para empresas de zona franca, y comentamos también que ante informes que se presenten en organismos públicos hay un montón de requisitos. Eso los dejo para que ustedes lo lean en más detalle, pero bueno, en realidad hay una normativa que es un poco antigua, pero bueno, exige esa presentación. Y así que ahora, en resumen, vimos una introducción de qué incluye la materia o de qué vamos a tratar. Vimos un contenido general en el punto 2 de los informes, con el título, las responsabilidades, el lugar, la fecha. Vimos para qué tipo de informe o qué usuarios generalmente piden y qué tipo de informe piden. Eso es importante, el punto 3, que ustedes lo repasen, porque en los prácticos generalmente hay ejercicios que le dicen, mira, una empresa que tiene un endeudamiento de tanta plata, ¿qué tipo de informe va a tener? O que es gran contribuyente, qué tipo de informe necesita tener, y ustedes ahí, según lo que está en el teórico que vimos ahora, van a tener que analizar o decir qué tipo de informe requiere. Y además, si ustedes van a trabajar como profesionales independientes, lo importante de saber esto es que puede pasarle que van a tener que asesorar a una empresa y decirle, mirá, vos tenés un endeudamiento de tanto, sos gran contribuyente o sos sede, o sos una empresa de zona franca, usuario de zona franca, que tenés tantos activos, y en función de eso nosotros tenemos que saber qué tipo de informe profesional seguramente esa empresa requiere. Así que ahora pasamos al punto 4, que es responsabilidad profesional relacionada con los informes. Que este es un tema que en general nos preocupa a todos, ¿no? Porque, a ver, lo que nos preocupa es cuando emitimos un informe, qué tipo de responsabilidad vamos a tener si ocurre algún problema. ¿Qué problema? ¿Qué hablamos de que ocurra un problema? Bueno, yo emití un dictamen de auditoría, o emití un informe de revisión, un informe de compilación. Yo en ese momento pensaba que hice el trabajo de forma correcta, pero después esa empresa ocurrió que tiene un fraude o estaba, no sé, un empleado o alguien estaba robando dinero, nosotros no lo detectamos en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Bueno, y ahí está nuestra responsabilidad profesional por nuestro informe. Y podemos tener diferentes tipos de responsabilidades. Primero que nada, es la responsabilidad profesional. O sea, profesional puede ser, por ejemplo, que se nos elimine el título habilitante o membresías al colegio de contadores o algún tipo profesional disciplinaria de cuanto que nos puedan llegar a quitar el título profesional que tenemos. Eh, Luego puede haber un órgano regulador, por ejemplo, que sea una sanción, como decíamos, por ejemplo, colegio de contadores. Otra sanción que podemos tener es sanciones legales, judiciales, reglamentarias o gremiales. Y esas responsabilidades contractuales pueden ser civil, que generalmente son sanciones económicas, reparar el daño, o sea, pueden multarnos que tengamos que reparar el daño que causamos, o penales, también, que es el tema de ir a prisión o podemos terminar teniendo una sanción de prisión por nuestra responsabilidad profesional. Entonces acá lo que nos preocupa es, bueno, evidentemente si ustedes dicen, bueno, ¿cómo me puedo asegurar de que nadie quiere ir tener una sanción civil de tener que pagar una multa a un banco y menos una sanción penal de tener que ir preso por un informe que emitimos? Entonces el tema, y acá la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos si somos profesionales independientes, de no tener una sanción civil o una sanción penal de tener que ir preso por un informe que emití? Y acá lo importante es lo que hoy decíamos al inicio. Nosotros somos responsables
por hacer correctamente nuestro trabajo. Entonces, si hicimos correctamente nuestro trabajo y aplicamos la norma correctamente, y eso lo podemos demostrar, no vamos a tener responsabilidad y no tenemos que, y podremos tener que si hubo un fraude o un empleado se estaba robando dinero y nosotros no lo detectamos, tal vez tendremos que mostrar que hicimos correctamente nuestro trabajo y mostrar esa evidencia que hicimos correctamente nuestro trabajo, pero no necesariamente somos responsables por esa situación. Ahora, lo clave acá, y por eso esta materia es importante, sobre todo para los que decían trabajar de forma independiente y vayan a firmar estos informes, es entender o estudiar la normativa para haber aplicado correctamente y dejar documentado que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Si nosotros hicimos el trabajo correctamente y tenemos unos buenos papeles de trabajo de que mostramos que hicimos lo que pide la normativa, no somos responsables. Ahora, si no hicimos el trabajo que teníamos que hacer, ahí sí podemos ser responsables, y más si conocíamos, y obviamente, pero esto digo, es algo más obvio, si no hicimos el trabajo que teníamos que hacer y además sabíamos que existía situación, igual emitimos nuestro informe, y ahí sí somos obviamente responsables. Entonces, el tema acá es, bueno, hacer el trabajo que tenemos que hacer, conocer la normativa y aplicarla correctamente. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que, que es más importante nuestro título o nuestra responsabilidad que el cumplirle a ese cliente. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a hacer un trabajo, estamos dando fe pública de eso y hacerlo correctamente para no tener que tener luego una sanción, ya que podemos llegar, como decía acá la slide esta, a tener una sanción civil o penal por un trabajo mal hecho o si emitimos un informe que no, sabiendo que existe una situación. El punto 1, que era generalidad de informes profesionales, lo repasamos. Tipo de informes profesionales también lo vimos. Nos quedan las normativas internacionales y responsabilidades sobre el autor sobre el fraude, NIAO 40, responsabilidad profesional del contador público como ley de prevención del lavado de dinero. En estos temas vamos a ser un poquito más rápido porque ya lo repasamos varios de los temas. Sobre el tema de tipo de informes profesionales, vamos a concentrarnos en el pronunciamiento 15. Ahí detalla el pronunciamiento 15 de los tipos de informes profesionales. Yo voy a ir rápido porque esto lo vamos a ver durante el curso y vamos a estudiar cada uno de estos tipos de informes. En resumen, son trabajos de comprobación, certificaciones, después pueden haber dictámenes de auditoría, auditorías de propósitos especiales, eh, informes de opinión sobre confiabilidad de la información examinada, revisiones limitadas, información financiera proyectada, informes de resultados de hechos y informes de compilación. Estos son los tipos de informes que dice el pronunciamiento 15 del Colegio de Contadores que nosotros podemos emitir como profesionales independientes. Durante este curso vamos a estudiar estos tipos de informes y además vamos a agregar alguno que no está en el pronunciamiento 15, pero que lo establece la normativa internacional. Así que bueno, una aclaración más del pronunciamiento 15 es que cada uno de estos tipos de informes tiene otro pronunciamiento del Colegio de Contadores que lo regula. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un trabajo de comprobación o certificación, tenemos que ir al pronunciamiento número 16. Los informes de auditoría están regulados en el pronunciamiento 18 del Colegio de Contadores. También el pronunciamiento 18 regula otros servicios con expresión de opinión y regula las revisiones de estados contables, informes de revisión, análisis de información proyectada y procedimientos de auditoría previamente acordados o convenidos y compilaciones. ¿Por qué todos esos están en el 18, que parece que salvo el primero que es el pronunciamiento 16, todo el resto son pronunciamientos 18? Porque lo que lo hace es, el pronunciamiento 18 es diferir o delegar en las normas internacionales de auditoría. Entonces, si es una auditoría, tenemos que ir a las NIAS. Si es un informe de compilación, tenemos que ir a la norma 4410. Si es un informe de revisión, tenemos que ir a la norma internacional de trabajo de revisión 2400. Normas internacionales, bueno, las normas internacionales
son las emitidas por el IFAC, ¿no? Y acá las normas internacionales tenemos una normativa, están generalmente categorizadas por capítulos. Acá no es el objetivo de la clase de hoy que ustedes sepan, no se preocupen por salir sabiendo de memoria todos los capítulos, pero bueno, básicamente acá lo que hay, esta slide pone un resumen del tipo de informe y en dónde lo tenemos que buscar. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar dónde está regulado cómo emitir un dictamen de auditoría o qué tiene que decir un dictamen de auditoría, tienen que ir a las normas internacionales 700. Y acá si ven, hay varias, ¿no? Pero las 700, todas las que arrancan con 700 son de dictamen de auditoría. Si ustedes están emitiendo como profesionales independientes un informe de revisión, buscan acá en este cuadrito y dicen, bueno, informe de revisión, mirá, es la normativa internacional, la norma 2400 o 2410. Entonces van a tener que ir a la norma 2400 o 2410. Entonces acá en este resumen que les dejamos, tienen toda la normativa internacional y normativa local que aplica a cada caso. Una aclaración solo para el informe de revisión limitada, van a ver que acá aclara el pronunciamiento número 5 y pronunciamiento número 18. Esto es porque si van al 18, establece que para empresas más chicas pueden aplicar el número 5. ¿Qué diferencia hay entre pronunciamiento 5 y 18 de informe de revisión? Eso igual no se preocupen de saberlo, que tienen que saberlo sí o sí hoy, porque cuando vemos informe de revisión limitada lo vamos a estudiar más en profundidad. Acá hay un tema de independencia. Las que aplican el pronunciamiento 5 son empresas más chicas que puede ser el propio contador de la empresa el que emita el informe. Las empresas más grandes exige el pronunciamiento 18 que sean independientes, por lo tanto, no puede ser el contador dependiente o el gerente financiero el que emita el informe de revisión. Pero bueno, igual, no, lo que le digo, esto es a título a forma de resumen, para que tengan el resumen de la normativa internacional y sepan que hay una normativa local que regula qué tenemos que hacer y por qué es importante saber qué pronunciamiento y qué norma internacional aplica para cada tipo de informe. Es porque si nosotros no aplicamos lo que tenemos que hacer, es donde tenemos responsabilidades como profesionales que hoy decíamos. Bueno, a nivel internacional está el IFAC. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, que igual lo vamos a ver también, esto lo vamos a profundizar, es que según el tipo de informe que emitimos, damos más o menos seguridad. Cuando hablamos de un dictamen de auditoría, es el que da mayor nivel de seguridad, son los que están acá en color celeste, dan algún tipo de seguridad. Por ejemplo, en un informe de auditoría es una seguridad alta, porque es una seguridad, da una seguridad de razonabilidad. En un trabajo de revisión, el tipo de seguridad es moderada porque no opinamos, sino que decimos de lo que hicimos no encontramos ningún hallazgo. Y luego hay otros tipos de trabajos que no ofrecen ningún tipo de seguridad y por eso están en verde, que son, por ejemplo, un informe no ofrece ningún tipo de responsabilidad, no, perdón, ningún tipo de seguridad para el, el usuario. Si nosotros emitimos un informe de compilación, lo que aclara el informe de compilación es que esa información no está ni revisada ni auditada. Bueno, muy bien, y acá tenemos un detalle de ese cuadrito que vemos hoy, de los tipos de informes que podemos tener, que son informes de diferentes tipos. Esto lo vamos a pasar porque es más o menos lo que fuimos comentando. Y bueno, normas locales sobre este tema, un poco lo que comentábamos, ¿no? Las normas locales, a nivel local los pronunciamientos que hoy repasamos, los emite el Colegio de Contadores. O sea que acá una aclaración más, si ustedes quieren buscar los pronunciamientos que hoy comentamos para ver, poder descargarlo, eso va a ser material de estudio para esta materia, o sea que a modo introductorio, ¿ustedes qué material van a tener que estudiar para lo que es la revisión y para el examen? Los pronunciamientos del Colegio de Contadores, los que comentamos en la slide anterior, lo van a tener que tener. ¿Dónde se buscan los pronunciamientos, los pronunciamientos 18, 16 que comentamos, pronunciamiento 5?
Están todos en la página del Colegio de Contadores, se pueden descargar de forma gratuita. O sea que si quieren como primer tarea o punto para hacer ustedes, es descargar del Colegio de Contadores los pronunciamientos que comentamos. Y lo otro que tenemos que tener son las normas internacionales de auditoría, que son las normas que vamos a repasar. Acá inclusive, bueno, le dejamos también el link de dónde se pueden bajar los pronunciamientos del Colegio de Contadores. ¿Qué pronunciamiento vamos a tener que estudiar y repasar para esta materia durante el curso? Y les dejo ya como tarea entrar a la página del Colegio de Contadores, descargar los pronunciamientos, que son el pronunciamiento 5, que es de revisión limitada para algunas sociedades chicas. Pronunciamiento 18, guía 4, es uno que explicamos muchísimo. Pronunciamiento 16 para certificaciones. Si tienen que hacer una certificación de ingreso, el pronunciamiento aplicable es el pronunciamiento 16. 15 para servicios prestados por el contador con el objetivo de brindar confiabilidad de información, tanto económica o financiera como de otro tipo. 20 y 21. Luego hay algunas guías, las guías son como interpretaciones de los pronunciamientos o ejemplos, modelos de informe que podemos usar. Entonces acá hay dos guías, una es la guía número 3 y otra es la guía número 6, que la guía número 6 es una guía o modelo para usar para informes de certificación de ingresos. Los certificados de ingresos, dentro de los certificados, tal vez es el más común que piden los usuarios, por eso hay una guía específica sobre ese tipo de informes. Así que bueno, básicamente, como resumen, no sé si hay alguna duda, pregunta. Vi que hay una en el chat, Sebastián, preguntabas. La prueba todavía no está definido, ¿no? Eso lo vamos a ir comentando si lo vamos a hacer virtual o va a ser presencial, ¿no? Así que eso en el correo de este curso le vamos a ir confirmando sobre el tema de la prueba. No sé si hay alguna otra duda, preguntas. Bueno, las clases van a ser, en realidad, no necesariamente las clases tienen que ser teóricas y práctica todo, pero en general hacemos los martes teóricos porque primero tenemos que introducir el tema teórico para hacer el práctico. Entonces, en general tratamos de dar primero el teórico los martes y los prácticos el viernes. No quiere decir que sea necesariamente así y que no podamos echar algún ejercicio práctico el martes. O sea que yo le diría que generalmente tratamos de que sea martes teórico y viernes práctico, pero en algún caso que convenga dar práctico, lo que voy es, no se confíen a que por viniendo solo los viernes tienen cubierto el teórico o el martes el práctico, el martes el teórico, sino que bueno, no necesariamente tiene que ser así, pero por lo general, en la mayoría de los casos, es eso. Bueno, mi nombre es yo le voy a dejar mi email, cualquier duda, yo les escribo en el chat. Mi nombre es Marcelo del Guercio, yo le dejo mi email, cualquier duda, pregunta. Bueno, yo voy a estar siendo uno de los docentes que voy a estar en este curso para repasarlo junto con ustedes. Así que bueno, cualquier duda que tengan de la slide, yo le diría de que queden con eso, traten de descargar los pronunciamientos del Colegio de Contadores, traten de repasar lo que son las transparencias de hoy y cualquier duda, las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Gracias.